Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Espero que sí, espero que estéis tan bien como yo. Ya me veis, hoy no me he quedado en casa para hacer la conexión, hoy no he querido estar en casa y he querido venir hasta aquí para enseñaros uno de los monumentos, de los muchos monumentos que tenemos en España. Ya veis que se trata de una catedral gótica, se llama Santa María del Mar, y justamente he pensado que sería una buena opción venir hasta aquí porque el tema de hoy es las culturas de España. La mezcla de culturas que son una de las grandes suertes que tiene España. España, lo que hoy conocemos como España, evidentemente no siempre ha sido así. Y decimos que España ha tenido una mezcla de tres culturas principales. Luego os diré cuáles son, ¿vale? Voy a hacer un poco de historia de España, muy brevemente, porque en 10 minutos no puedo explicar toda la historia de España, pero sí que espero que os sirva para entender un poco el contexto de lo que es la España actual, ¿vale? Por aquí nos saluda Ana María también. Saludos, amigas, amigos, estudiantes y todos aquellos que están interesados por conocer la historia de España. Como veis, esta es una de las muestras de la mucha cultura que tenemos aquí en España. Tenemos que decir que la historia de España se remonta a antes de los romanos, evidentemente. Antes de los romanos aquí ya había diferentes culturas. Podemos hablar de, por ejemplo, la cultura celta. Era la cultura que venía de la parte de Gran Bretaña, Irlanda. La cultura celta estuvo aquí durante mucho tiempo. La cultura de los fenicios también estuvieron aquí. Es lo que actualmente pues, es Israel, Siria, el Líbano y estos países. También parte de la cultura importante eran los cartagineses, eran de la zona del norte de África. Y todo esto, todas estas culturas terminaron completamente dominadas por el Imperio Romano. Hacia el 200 a.C., más o menos, los romanos dominaban la península ibérica, lo que hoy entendemos como España y Portugal. Como sabéis, la influencia de los romanos en España, Hispania, que es como se llamaba España en latín, Hispania, que significa tierra de conejos, porque aquí había muchos conejos, pues fue durante mucho tiempo una zona importante del Imperio Romano. Una de las ciudades más importantes de Hispania en época romana era Tárraco, lo que actualmente es Tarragona. Si visitáis Tarragona vais a poder ver un montón de ruinas romanas, un anfiteatro, murallas de la época romana, así que es un lugar que os recomiendo visitar, ¿vale? Después de los romanos, ¿qué pasó? Pues que vinieron las invasiones de los pueblos nórdicos, los pueblos germánicos que decíamos. En concreto, aquí en España se instalaron los visigodos. Fue una época en que los visigodos controlaron la mayor parte del territorio, más o menos desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo VIII después de Cristo. Después, como siempre veis que va por invasiones, llegaron los árabes. La cultura árabe ha sido de las más importantes que ha tenido España. Empezó la conquista árabe desde el sur, desde Andalucía, y subió hasta ocupar prácticamente toda España. Solo quedaron algunas zonas en el norte de España que no estaban ocupadas por los árabes. El nombre de España, durante la dominación árabe, Al-Ándalus, ¿vale? Fue una época realmente buenísima para Al-Ándalus, para España, porque debemos a esta cultura árabe un montón de inventos, un montón de canalizaciones, el sistema de medicina que se introdujo en España. De hecho, hay muchas palabras en español que empiezan por al, alfombra, almacén. Todas las palabras que empiezan por al tienen un origen árabe, ¿vale? Así que veis que aparte de medicina, infraestructuras, canalizaciones de agua, también los árabes tuvieron una influencia muy positiva en el lenguaje. ¿Qué pasó después de los árabes? Quedaban unas zonas en el norte de España controladas por los cristianos y empezó lo que conocemos como la Reconquista. Es decir, los territorios cristianos empezaron a volver a conquistar todo el territorio de Al-Ándalus. Esto fue durante varios siglos y
se terminó en el 1492, con la rendición de Granada. Fue la última ciudad ocupada por los árabes y en 1492 los reyes católicos, Isabel y Fernando, conquistaron Granada y se dio por terminada la época árabe al-Ándalus, en España. ¿Vale? Veo que muchos amigos me estáis saludando, Betania, Elena, la Alhambra, por aquí escucho. Efectivamente, los árabes construyeron cosas maravillosas en España, especialmente en Andalucía. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, estos lugares tienen un patrimonio increíble que si visitáis España tenéis que ir. Seguimos un poco más, la Reconquista, esta zona cristiana en la que había dos grandes reinos. Por un lado, el reino de Castilla, con Isabel de Castilla, y por otro lado, el reino de Aragón, con Fernando de Aragón. ¿Qué pasó? Pues que se casaron, y así se unieron el reino de Castilla con el reino de Aragón. Así pues, los dos grandes reinos que estaban en la península ibérica se unieron y empezaron a formar lo que más tarde se conocería como España. Todo esto que os estoy explicando, este rollo histórico que os estoy soltando, es para que entendáis que durante muchos siglos en España han convivido tres culturas principales: la cultura cristiana, la cultura árabe y la cultura judía. ¿Vale? De hecho, hay dos ciudades que seguro que conocéis. Una es Toledo. Toledo se la conoce siempre como la ciudad de las tres culturas, porque durante muchos siglos convivieron perfectamente estas tres culturas. La cultura árabe, con sus mezquitas, la cultura judía, con sus sinagogas y sus barrios judías, que eran conocidos con un nombre, con la judería. Muchas ciudades españolas todavía conservan en el centro la judería, y la cultura cristiana, con sus iglesias y sus templos. Esto creo que ha conformado parte de la cultura y del carácter español. También otra ciudad, como os decía, donde había un ejemplo de la convivencia de las tres culturas era Granada, precisamente. En Granada convivían perfectamente la cultura judía, cristiana y árabe. ¿Vale? Desde Moscú, por aquí también.